Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Y ahora sí, ya se está preparando el camino para finalmente aprobar la legalización de la cannabis. Se espera sea dentro de los primeros 15 días del mes de octubre en el Senado. Hay otro tema clave que va avanzado y que seguramente la primera semana de octubre, primera, segunda, estaremos pensando aprobar, si así sucede, la de cannabis, la ley reglamentaria para el uso de la cannabis para fines terapéuticos, la despenalización. El Senado de la República trató el tema de la regulación de la cannabis con jóvenes del país. Tenemos que educar a nuestros jóvenes en este tema tan importante. Con este nuevo paradigma de tratar las drogas y específicamente el cannabis de manera neutral, resulta necesario un cambio de paradigma hacia la adopción de un enfoque de fiscalización de esta droga basada en los derechos humanos, orientada a proteger a los usuarios. Para los legisladores es necesario regular la cannabis con un enfoque en la prevención de adicciones, así como para regresar la paz y la tranquilidad a la nación. Es un enorme escenario de atención al sector social, de atender la paz pública, de atender, inhibir la violencia y la inseguridad y de darle, como lo han hecho Canadá, 19 estados de la Unión Americana y algunos otros países como Uruguay, un entorno de legitimidad y de generación de recursos y de impuestos. Lo importante, dicen, es aprovechar al máximo todos los beneficios que puede arrojar esta sustancia en un entorno legal. Si hay un nuevo marco jurídico, regulatorio para el control de del cannabis, puede aprovecharse para generar recursos que debieran destinarse por parte del Estado a políticas preventivas en materia de salud pública y sobre todo también para generar condiciones de desarrollo y bienestar colectivo. En próximos días continuarán los foros sobre la cannabis con especialistas y académicos con el fin de llegar a una regulación adecuada para el uso lúdico y médico de esta sustancia. Gerardo Segura, Azteca Noticias. Y vamos a ver qué más sucedió esta semana en la Cámara de Diputados. Con un cerco de la coordinadora de maestros afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro y en medio de un ríspido debate con la oposición, la mayoría de Morena y sus aliados respaldaron en la Comisión de Educación las 3 primeras leyes secundarias de la reforma educativa. La oposición acusó ilegalidad al proceso legislativo y violación de la Constitución al permitir que normalistas egresados tengan pase automático a las plazas y al sindicato su control. Ahora, para tener una plaza de maestros se regresa a las viejas prácticas, a vender la plaza, a heredar la plaza, a pagar por la plaza, a acostarte con el líder para que te dé tu plaza. Eso es lo que acaba de hacer Morena. Y es mentira que las plazas se estén entregando. Lo que no soportan, lo que aquí no soportan es que nosotros no tenemos tanquetes, no tenemos vallas, no tenemos granaderos, no tenemos policías. Aquí ha sido parlamento abierto desde el día que iniciamos nuestra legislatura. Las diferencias afloraron a nivel de los líderes parlamentarios por los acuerdos pactados en Palacio Nacional y la CENTE. ¿Qué dice el artículo 3º constitucional? Dice claramente que todas las plazas deberán ser distribuidas mediante procesos equitativos, transparentes, de carácter público, y que esos procesos se harán mediante convocatorias. Es decir, la Constitución no permite ningún pase automático de la escuela a la plaza. Tenemos la presión de un grupo que está dictando cómo quiere las leyes secundarias, a su modo, así de sencillo. Se aprobará lo que diga la coordinadora, para que no estamos engañando. Pero Morena respaldó el dictamen que expide la Ley General de Educación del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros y de Mejora Continua de la Educación. Para que quede claro, vamos a apoyar los acuerdos del presidente de la República
traduciéndolos en las leyes secundarias. ¿Por qué? Porque somos su bancada. Y ratificaron su compromiso con la CENTE. Nosotros decidimos mantenernos en resistencia, sin embargo, de pasar la propuesta de la coordinadora, yo creo que entendemos, hay diálogo, hay trabajo y podemos ir regulando. Sección 22, la única, no hay dos. Sección 22. La única, no hay dos. La coordinadora de maestros mantendrá su plantón en San Lázaro hasta ver concretadas sus propuestas. Este jueves el Pleno de la Cámara de Diputados discutirá las leyes secundarias de educación. Maxi Peláez, Azteca Noticias. Y en el Senado ya empezó esta semana el análisis del informe de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En el Senado de la República inició la glosa del informe presidencial. Se analizó el tema de la política interior. Y en este punto, los perredistas dieron un voto de confianza al gobierno federal. Así que nosotros damos este voto de confianza. Vienen retos importantes. Se ha impulsado desde esta tarea del interior el cambio, por ejemplo, hacia la política del cannabis, y me parece que nosotros vamos a apoyar. Vemos con buenos ojos la ley de amnistía en lo general, pero creemos que hay que detallar y precisar varios de sus conceptos. Los del PRI se pronunciaron en contra de lo que denunciaron como centralización del poder y criticaron los índices de inseguridad. Parece que hay una intención de centralizar el poder. Por eso las descalificaciones y ataques contra los órganos autónomos, como el desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, debilitamiento de la CRE o la Coneval. Los ataques a la CNDH, que por años ha sido clave para promover y defender los derechos humanos. La extorsión ha aumentado en más de un 35%, los secuestros un 10%. México es el país con más periodistas asesinados en el mundo, 4 de cada 10. Este ha sido el año más violento para las mujeres. Los feminicidios van en aumento en un 9%. El grupo parlamentario del PAN se sumó a estas críticas. Hay otro asunto que llama la atención, lo que viene sucediendo en congresos con estas actitudes totalitarias, que por supuesto es parte de la política interna de nuestro país, lo que ha sucedido precisamente allá en Quintana Roo, lo que sucedió en Baja California, lo que pasó en Veracruz, el conflicto que estaba llevándose a cabo por el intento de reelección en la Cámara de Diputados de su presidente. Los de Morena resaltaron los beneficios que dicen ha traído el cambio de gobierno. Otro eje estratégico de este gobierno es el impulso a la austeridad republicana. Por ello se redujo el gasto en servicios personales, sueldos, salarios de altos funcionarios. En la actualidad el presidente de la República recibe el 47.2% menos del salario comparado con sus antecesores inmediatos, y de ahí todos los funcionarios. Hemos sumado avances tangibles en el compromiso y de ahí todos los funcionarios. Hemos sumado avances tangibles en el compromiso hacia los y las jóvenes, asegurando su acceso a empleo, a la educación, a la salud, al bienestar, implementando un nuevo sistema de protección con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se informó que la Secretaría de Gobernación comparecerá ante el Pleno del Senado el próximo día 26 de septiembre. Con información de Gerardo Segura, Azteca Noticias. Y en el Senado analizan con lupa los candidatos a la medalla Belisario Domínguez. Hoy creo que más que nunca tenemos que tener mucho cuidado, actuar con mucha serenidad y buen juicio para que quien merezca. Hay muchos mexicanos que lo merecen, pero no equivocarnos en la nominación. Y ahora vamos a ver la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. No es suficiente la 3 de 3 para tener transparencia en el país, sino que se compruebe cada uno de los gastos que se realizan, cada uno de los centavos que tiene en sus cuentas bancarias los funcionarios públicos. Es fundamental también que aquellos que mientan en la transparencia sean también llevados a la cárcel. ¿Por qué? Porque da la sospecha que se están robando el dinero del presupuesto. Sí, es importante que haya transparencia, pero también que haya dientes para poder ir contra aquellos que no están dando los datos exactos o que no están llevando a cabo adecuadamente su labor dentro del sector público.
Mira, hay una ley general de transparencia, pero me parece que tiene algunas deficiencias, entre otras cosas, las que estamos proponiendo reformar en el artículo 132 y en el artículo 146, entre otros, en donde se establecen los plazos para que la autoridad te conteste cuando solicitas algo, bajarla de 20 días que pone hoy la ley a 10, y en donde presentas un recurso que hoy la ley te permite hasta 40 días para que te contesten y se los toman todos para que se reduzca a 20. ¿Qué perseguimos con esto? Lo que perseguimos es que se recorten los plazos para conocer lo que está haciendo la autoridad y poder tener la posibilidad de alguna manera de realmente certificar lo que están diciendo. Que si compraron algo y lo compraron a precio justo, lo podamos comprobar. Y que no solamente lo tengamos que creer, porque hoy el presidente habla de que no hay corrupción. Bueno, pues hay que demostrarlo. Habla de que hay transparencia. Esa, te digo yo desde ahora que no existe esa transparencia porque la ley general no está funcionando. No se están dando los tiempos para que esto se pueda resolver. Y eso es grave, porque al final el país lo que quiere, yo creo que si algo llevó a la presidencia, al actual presidente, es el tema que tiene que ver con el combate a la corrupción. Eso hace que al final tengamos la necesidad de reformar esto, porque no podemos simplemente permitir que las cosas sigan sucediendo y que no haya esta transparencia. Y hablamos del tema que sea, porque al final la única forma que tiene el ciudadano de poder corroborar lo que está sucediendo es a través del acceso a la información, que podamos, digamos que constatar que lo que la autoridad dice está sucediendo. La 3 de 3 tiene que ver con lo que los funcionarios tengan en su patrimonio. La declaración de intereses, la fiscal y bueno, esto es la 3 de 3. Aquí lo que estamos hablando es de a quién se le compran los bienes, a quién se le contratan los servicios, con quién se contrata la obra pública, a qué precio. En materia de transparencia no es suficiente la 3 de 3, sino también que se logre conocer perfectamente en qué se gasta el presupuesto, por una parte, si hubo algún despilfarro, que no haya en ningún momento duda alguna de la actitud o actividad que lleva a cabo el servidor público, porque mientras haya cuentas transparentes, el gobierno será permanente. Gracias, Víctor. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya porque en nuestro regreso tendremos a Kemrick Puente, quien es el responsable del Observatorio de Parlamento Abierto de la UNAM. Ya de regreso de un corte, gracias por permanecer con nosotros. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras Kemrick Puente Martínez, quien es responsable del Observatorio sobre Parlamento Abierto y Transparencia Legislativa de la UNAM. Kemrick, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Adriana, muy bien, gracias por la invitación. Kemrick, pues aquí en este programa que tenemos 15 años al aire, siempre nos hemos preocupado y hemos hablado y hemos exigido sobre transparencia. Platícanos un poco cuál es tu labor dentro del UNAM en este Observatorio de Parlamento Abierto, cuáles son tus propuestas y qué sigue para mejorar la transparencia y el uso de los recursos en este país. Sí, mira, el enfoque de Parlamento Abierto es un enfoque relativamente novedoso en las ciencias sociales, que lo que busca es, primero, entender cuáles son las prácticas de apertura institucional de las legislaturas y los parlamentos en el mundo, a raíz del fenómeno que, pues, se conoce mundialmente como la crisis de la representación. Es decir, cada vez las instituciones legislativas empiezan a escasear de legitimidad, la política en general es mal vista por los ciudadanos. Sí, y lo que ha sucedido cuando hay este tipo de crisis es que los movimientos sociales o los movimientos de los ciudadanos lo que buscan es tratemos de cambiar el orden de las cosas. Pero lo que sucede es que cambian a veces solo las personas, pero no las prácticas institucionales. Y el modelo de Parlamento Abierto lo que busca es hacer de los ciudadanos el elemento central de los procesos parlamentarios. Es decir, que los ciudadanos ya no sean solo ciudadanos el día que votan
y que dentro de 3 o 4 años vuelvan a votar y digan, pues sí me gustó cómo legislaron, sí me gustó cómo me representaron o no, sino que durante el proceso parlamentario, del ejercicio del poder parlamentario, puedan tener la oportunidad de participar en los procesos legislativos. En el Observatorio de Parlamento Abierto lo que hacemos es justamente observar estos procesos, no solo en México, sino también en el mundo, pero también en legislaturas locales. Y así podemos detectar prácticas novedosas que se pueden adaptar a algunos contextos nacionales y que también nosotros podemos exportar prácticas, porque podríamos decir que en México no hay parlamento abierto. No, ha habido buenas experiencias de apertura institucional que incluso han sido retomados en otros países como experiencias positivas. Lo que hace falta quizá, y en lo que me preguntabas, ¿cuál es la agenda a seguir? Lo que hace falta es institucionalizar esas prácticas hacia el futuro, que no sea dependiendo de quién presida la mesa o de quién tenga mayoría en la Junta, que se abran los procesos legislativos, sino que sea un estándar de altos estándares de calidad para legislar y que estos estén previstos tanto en la ley como en los reglamentos. Estos parlamentos abiertos tienen como fin incluir la participación ciudadana, ampliar esta participación, que en este país es casi nula. Un porcentaje muy bajo de las personas conocen cuál es su diputado, su representante, incluso hasta su alcalde, su presidente municipal o su gobernador. Entonces, es importante que la ciudadanía sea más inclusiva, que se incluya en estos procesos y que, tengan acceso a sus representantes, que los cuestionen, que les exijan, que les demanden y que también participen en la elaboración y en la dictaminación de leyes. Sí. Porque son leyes que le afectan a toda la ciudadanía y la gente ni siquiera las conoce. Se pasan, ahora que están los foros, por ejemplo, para la legalización de la marihuana, la gente nada más los oye como de una noticia meramente testimonial, pero no participan en cuáles serían los pros y los contras. Y la gente siempre, la participación ciudadana siempre le da un plus a la democracia y a la mejor elaboración de leyes y de representación. Y es un círculo vicioso muy negativo porque hay poca participación y entonces, a su vez, en los procesos legislativos, dicen, vamos a abrir el foro. Como nadie participa, entonces legislemos nosotros sin responsabilidad o sin rendir cuentas de este proceso. Y a su vez, entonces, la sociedad empieza a decir, pues no nos toman en cuenta. Y entonces se repite un círculo vicioso que afecta el desempeño de las instituciones democráticas. ¿Cómo se puede romper este círculo? Porque sí se puede romper y sí se puede promover la participación de la ciudadanía. Algo que es muy importante es que en el modelo de parlamento abierto, los ciudadanos no sustituyen a sus representantes. Por el contrario, lo que hacen es fortalecer la institución democrática a través de la colaboración mutua. Porque no es que quítense ustedes, vamos a legislar ahora nosotros directamente. No, es abrir la puerta a la participación de los ciudadanos, de organizaciones de la sociedad civil, de sectores interesados y que tienen legítimo derecho a participar en los procesos legislativos, que tienen el legítimo derecho a ser escuchados, a brindar información adicional a la que ya tienen las y los legisladores. Si les oigan, no han tomado en cuenta este elemento, o aquí tengo información adicional de un estudio que nosotros mandamos a hacer, o hay esta información que nosotros tenemos, que hemos encontrado, que se legisló en algún otro lugar. Entonces, es la posibilidad de interactuar con la ciudadanía durante los procesos parlamentarios. ¿Y cuáles serían los mecanismos para poder interactuar? Por ejemplo, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho en el Parlamento británico, que es el Comité de Peticiones, en donde la agenda legislativa ya no es exclusiva de los diputados. O de los partidos, ¿no? O de los partidos. Porque los partidos elaboran su agenda legislativa y la publican sin que nadie participe, nadie opine, sin que nadie tache o palomee. Por ejemplo, las sesiones plenarias de los grupos parlamentarios pues son entre los legisladores y las legisladoras y ahí definen, estos son nuestros temas, son los temas que nos interesan a nosotros como partido. Pero parece, esas agendas blindadas para la participación ciudadana. Por ejemplo, en el Reino Unido hay un comité de peticiones en donde, mediante un portal electrónico, cualquier ciudadano, sin mayor requisito que registrarse en el portal, puede subir una petición y si esa petición tiene algunos requisitos de acceso, etcétera, pero si esa petición llega a 10,000 firmas de apoyo mediante la misma plataforma,
ese tema tiene que tener una respuesta institucional del gobierno. Pero si esa petición llega a 100,000 firmas, ese tema se tiene que debatir en el Pleno del Parlamento. Es decir, es darle a la ciudadanía la oportunidad de incidir en la agenda legislativa, obligar a los partidos a que se posicionen respecto de un tema que a lo mejor no está en sus agendas, pero que es de interés para los ciudadanos. Ese es un muy buen ejemplo de una práctica de parlamento abierto, porque conjuga, uno, transparencia en el proceso de toma de decisiones, conjuga participación ciudadana, uso de tecnologías y responsabilidad y rendición de cuentas, que son, digamos, los 4 pilares de un modelo de parlamento abierto. Pero como ese, hay muchos más ejercicios que se han hecho, incluso en México, que se han utilizado. Se han creado comités de acompañamiento ciudadano para nombrar funcionarios, se han creado, por ejemplo, lo que hacen muy comúnmente las cámaras en México es hacer foros de consulta, lo cual es una buena práctica, pero no es suficiente. Es decir, nada garantiza que incluyan los comentarios del foro. Ya no digamos que se incluyan, que se tenga alguna respuesta, que se les diga, oiga, usted hizo llegar esta información, no se tomará en cuenta por esta razón y por esta. No, simplemente parece que son testimoniales y a veces se hacen unos dictámenes muy extraños en los que se transcriben foros de consulta, pues que no le aportan nada realmente al dictamen. Entonces, ¿qué es lo que falta? Hacer de estas prácticas un elemento natural para los procesos parlamentarios y que en nada debilita las instituciones democráticas, sino por el contrario, las fortalece y las legitima en sus decisiones. ¿Y cómo estamos hoy por hoy a nivel, haciendo un comparativo, la transparencia de nuestro país con los demás países? Bueno, quizá nuestro auditorio se pudiera sorprender, pero primero tendríamos que decir que los parlamentos en general en el mundo son las instituciones más transparentes respecto de otras instituciones. ¿Por qué? Pues porque en los parlamentos se pueden conocer todo el proceso de elaboración de las decisiones. Se puede saber desde que hay una propuesta hasta el proceso de elaboración de un dictamen, se pueden conocer las discusiones. Eso lo hace muy transparente. Ahora, con respecto al mundo, México ha avanzado mucho en cuanto a su legislación en materia de acceso a la información. Estamos muy por adelante de muchos parlamentos de América Latina y de otras partes del mundo, incluso de Europa. ¿Por qué? Porque tenemos unas buenas leyes de acceso a la información. Sin embargo, el problema ha sido no solo la accesibilidad a la información, sino la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión. Y digamos que esa tendría que ser la siguiente agenda. En la Ley General y en la Ley Federal en materia de transparencia se establecen algunos principios que se deberían seguir. Esto todavía no se legisla y yo creo que en las discusiones que hay sobre la próxima ley del Congreso y la actualización de los propios reglamentos, yo creo que se tendría que considerar para que simplemente se establezcan procedimientos y rutinas más claras en las que haya la posibilidad de que la ciudadanía conozca con tiempo los proyectos que se están discutiendo y que tenga distintas posibilidades de participación a través de plataformas digitales o a través de incluso otros mecanismos de audiencias públicas. Bueno, y ya ni hablar, ya imagino la transparencia en los congresos locales, nula. Bueno, ahí hay un gran reto, por supuesto. En los congresos locales, lamentablemente, ha sido un lastre importante el tema de la transparencia, en la medida en que han estado en su mayoría controlados por los propios gobernadores. Y esto no importa con la correlación de fuerzas. Puede haber un congreso plural, incluso sin mayoría de un partido, pero que al final está controlado por el gobernador. Claro. Es decir, que no tiene que ver con la fragmentación partidaria, sino con los instrumentos de control político que tienen los gobernadores y con el ejercicio de la práctica política, cómo se ha normalizado el uso de recursos públicos a nivel local a través de programas de atención ciudadana, etcétera, en el que pues, los legisladores se ven beneficiados por los programas que promueve el propio gobierno del Estado y entonces ante esa cercanía se convierten en ciertas relaciones más que de contrapeso, se convierten en relaciones de complicidad. Me imagino, pues muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Kenbrick Puente Martínez. Gracias, Adriana. Y no se pierdan, próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.